Puede que no lo creas, pero a veces lo más improbable del mundo te puede pasar. No importa lo segura que parezca tu rutina, ni lo predecibles que sean tus días. Un solo segundo, una decisión extraña, un paso fuera del camino, y todo puede cambiar, para siempre. Crecemos con la ilusión de que la desaparición es algo lejano, algo de películas, titulares policiales, gente que vive lejos. Pero ¿y si te dijera que hay personas que desaparecieron y fueron encontradas años después, en lugares donde nadie pensó en buscar? Casos reales, de personas que estaban más cerca de lo que nadie imaginaba. Hombres comunes, viviendo sus rutinas, y que terminaron atrapados en historias tan surrealistas que ni el mejor guionista de suspense podría inventarlas. Imagina a un joven que sale corriendo de su casa, descalzo, en pleno invierno, y desaparece. Durante 10 años, su familia lo busca, la policía lo archiva, pero su cuerpo está literalmente allí, detrás de un muro, a menos de 1 kilómetro de donde la madre aún enciende velas cada semana. O imagina a alguien que muere solo, en un apartamento, con su perro a su lado. Pasan 8 años. Nadie se da cuenta. El alquiler se paga por domiciliación bancaria. La pensión se ingresa en la cuenta. Y luego está el caso de un hombre que desaparece en 1997 y solo es encontrado 22 años después, gracias a una mirada casual a Google Earth. Estas historias son reales, y lo más aterrador es que le pueden pasar a cualquiera, a mí, a ti, a quien quiera que esté viendo ahora. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo triste, es perturbador. Era el 28 de noviembre de 2009. La nieve cubría las aceras de Council Bluffs, Iowa. Y en esa noche gélida, un joven de 25 años llamado Larry Murillo Moncada salió corriendo de su casa, descalzo, sin calcetines, sin abrigo, vistiendo solo un suéter azul marino y pantalones celestes. Corría como si huyera de algo, o de alguien, pero nadie lo seguía, al menos no afuera. Dijo que oyó voces, que estaban detrás de él, que iban a atraparlo. Ese fue el último momento en que Larry fue visto con vida. La familia, presa del pánico, llamó a la policía. Se colocaron carteles, se realizaron registros, llamadas telefónicas, tocar puertas, nada. Solo silencio. Larry no se llevó el coche, no se llevó ningún documento, no se llevó nada. Simplemente huyó, como si huyera de un fuego invisible. Según su madre, el día anterior había regresado del supermercado donde trabajaba, extraño, desorientado, asustado. Lo llevaron al médico y le recetaron un antidepresivo, pero la medicación parecía no surtir efecto. Unos días después empezó a oír voces. Luego vinieron las alucinaciones y finalmente la desaparición. 10 años de silencio. Durante los primeros meses aún existía la esperanza, pero con el tiempo se disipó como la nieve derretida de la noche en que desapareció. La policía empezó a tratar el caso como una fuga voluntaria. La familia insistió. Algo andaba mal, pero el caso fue archivado. Pasaron los años. La vida en la ciudad continuó. El supermercado donde trabajaba Larry cerró en 2016. Allí permaneció, con las puertas cerradas. Olvidado. Hasta 2019, 10 años después, por fin ocurrió algo. El descubrimiento que nadie esperaba. Se contrató a un contratista para desmontar el interior del viejo supermercado. Muebles, estanterías, refrigeradores industriales. Mientras desmontaba uno de los refrigeradores apoyado contra la pared del fondo, olió algo extraño. Cuando miró detrás del hueco entre el electrodoméstico y la pared, se detuvo. Allí estaba. O mejor dicho,
lo que quedaba de él. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, acurrucado en un espacio de unos 45 centímetros. Un hueco donde a nadie se le ocurriría mirar. Un lugar donde nadie te oiría gritar. «¡El refrigerador!», amortiguó el grito. El examen forense confirmó. Era Larry Murillo Moncada. La ropa coincidía con la descripción de la desaparición. El ADN lo confirmó. ¿La causa de la muerte? Accidente, sin signos de violencia, sin indicios de asesinato. La teoría policial. Larry, desorientado, fue al supermercado, se subió al refrigerador y cayó en el hueco de 3 metros que había entre el aparato y la pared. ¿Pero por qué nadie lo oyó? Sencillo. Los refrigeradores industriales viejos hacen mucho ruido. Zumbido, zumbidos, vibraciones continuas. Un grito humano allí se ahogaría sin esfuerzo. Lo más perturbador, durante todos estos años, la madre de Larry dijo que sintió que él estaba allí. Señaló el supermercado, pero nadie le creyó. Solo es cosa de madres desesperadas, dijeron. El cuerpo estaba a menos de 1 kilómetro de la casa familiar. Estuvo allí todo el tiempo. Ese fue el destino de Larry Murillo Moncada, un joven que salió corriendo de su casa sin comprender lo que sucedía en su mente, y murió atrapado en el lugar donde había pasado gran parte de su vida, su trabajo. Nadie lo mató, nadie lo salvó. Simplemente desapareció en el silencio. Durante 8 años, un hombre estuvo muerto, dentro de su propio apartamento, con su cuerpo junto a su perro, que también murió allí. Y nadie se dio cuenta. O, peor aún, a nadie le importó. Un pequeño pueblo, una desaparición discreta. Se llamaba Reims. Tenía 59 años. Vivía en un pequeño pueblo de Alemania. Llevaba una vida sencilla, reservada. Pocos amigos, ningún familiar cerca. Un día desapareció. Dejó de trabajar, dejó de ser visto. Lo único que no paró fue el pago del alquiler. Por eso nadie fue a buscarlo. El buzón estaba lleno. Su coche permaneció aparcado en el garaje, inmóvil. Los vecinos percibieron un olor extraño proveniente del apartamento. Una vecina llamada Angélica se preocupó. Incluso llamó a la policía. Pero las autoridades llamaron a la puerta. Oyeron a un residente decir que Reims se había mudado y se había ido. Dijeron que no olieron nada. El pago automático que perpetró el engaño Reims antes de desaparecer había hecho algo simple. Activó el débito automático de su renta. Y como aún no lo habían declarado muerto, su pensión seguía depositándose en su cuenta cada mes. El sistema bancario seguía funcionando con normalidad. Resultado: incluso muerto, Reims pagó su renta a tiempo, todos los meses, puntualmente, durante 8 años. Nadie entró al apartamento, nadie lo inspeccionó, porque, después de todo, el residente era ejemplar. El incendio que reveló a los muertos, la revelación fue solo por casualidad. Un incendio se inició en el último piso del edificio. Los bomberos evacuaron a los residentes y, como parte del protocolo, comenzaron a derribar puertas. Fue entonces cuando entraron al apartamento de Reims y encontraron la escena congelada en el tiempo. Su cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición. Junto a él, el cuerpo del perro, probablemente muerto de hambre. El tiempo se había detenido dentro. El resto del mundo simplemente no se dio cuenta. El cuerpo ignorado. No se le había visto desde 2011. El cuerpo fue encontrado en 2019. La causa de la muerte, desconocida. La descomposición era tan avanzada que cualquier examen no sería concluyente. Pero lo más impactante no es la hora de la muerte. Es el tiempo que tardó el mundo en preocuparse. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir: era tranquilo, reservado, nadie lo molestaba?
A veces, ese silencio es solo un disfraz para un grito que nadie quiere oír. La tragedia de Rains no fue la muerte, fue la indiferencia. Las pistas estaban ahí, el buzón rebosante, el coche aparcado, el mal olor, el vecino preocupado, la desaparición repentina. Pero nada de eso importaba, porque el sistema, frío, burocrático y automático, seguía funcionando. El mundo no notaba la ausencia, porque la ausencia no molestaba a nadie. Ese era el caso de Rains, un hombre que murió dentro de su casa y continuó pagando la renta con puntualidad alemana, mientras su propio cuerpo se pudría en silencio. Durante 22 años nadie supo qué sucedió. Sin testigos, sin pistas, el caso estaba cerrado. La vida continuó. Hasta que, en 2019, una imagen en Google Earth reveló la verdad que se escondía en las profundidades del agua. La última noche de William Moult, 7 de noviembre de 1997. William Moult, de 40 años, estaba en un club nocturno en Lantana, Florida. Según informes, bebió, pero no parecía estar borracho. Debía de estar borracho. Era un hombre discreto, tranquilo y poco sociable. Alrededor de las 11 de la noche decidió irse. Se subió a su coche y desapareció. Literalmente. Nunca más se le volvió a ver. El coche nunca fue encontrado. Sin testigos, sin rastro. La policía abrió una investigación, pero como tantos otros casos de desaparición, se cerró sin respuestas. El tiempo pasó y se tragó el caso. Con los años, William se convirtió en un nombre más en una lista de casos archivados. La familia se quedó sin respuestas. Las autoridades, indiferentes. 22 años después, solo quedaba una ausencia. Hasta que un hombre, investigando el barrio en Google Earth, notó algo extraño. Una silueta sospechosa en el lago. Era una vista aérea de un condominio residencial en Wellington, Florida. Mientras observaba el lago que bordeaba las casas, el usuario notó una forma sumergida. Parecía un coche. Sospechoso, llamó a un residente que vivía justo enfrente del lago. Este segundo hombre usó un dron para sobrevolar la zona y confirmó. Había un coche hundido allí. Llamaron a la policía. Buzos acudieron al lugar. Lo que encontraron fue el coche de William Moult, y su esqueleto aún estaba dentro. El misterio del lago. ¿La explicación oficial? Supuestamente William perdió el control del coche y se precipitó al lago. En ese momento no había vallas de protección. La visibilidad era baja, y de noche el reflejo del agua podía engañar incluso al conductor más atento. Pero queda una pregunta. ¿Cómo nadie vio esto antes? La respuesta está en el agua. El nivel del lago era más alto en años anteriores. La vegetación creció y cubrió la silueta del coche. Solo cuando bajó el nivel del agua, se pudo ver la silueta en el fondo. El cuerpo se encontró solo porque alguien usó Google Earth por curiosidad. El algoritmo que sabía más que la policía. Lo que la policía no vio en 22 años, el satélite lo vio en segundos. Un descubrimiento accidental, hecho por un civil, con acceso a una herramienta pública. La muerte de William no implicó ningún delito, ninguna fuga, ninguna conspiración. Solo un error humano, amplificado por un sistema que olvida rápidamente. ¿Cuántos otros cuerpos están sumergidos, ocultos, esperando que la tecnología o la oportunidad los encuentre? William Moult estuvo allí todo el tiempo, en el lago que bordeaba las casas, en el barrio donde jugaban los niños, por donde pasaban los vecinos todos los días, donde el agua ocultó un secreto durante más de 2 décadas.